al curso de Capacidades Comunicativas 2. Vamos a tratar el tema de la columna de opinión en la sesión número 11, que se puede familiarizar con el texto argumentativo. La columna de opinión. Vamos a definir esta columna de opinión, que es un artículo en el cual el autor expone sus reflexiones personales sobre distintos temas de actualidad. Generalmente las personas que escriben esta clase de artículos son conocidas, incluso son famosas, y sus palabras pueden cambiar de opinión a mucha gente. También la columna de opinión siempre presenta argumentos para convencer a los lectores, a persuadir al receptor. Un argumento es una frase o un conjunto de frases que justifican una determinada opinión. Hay dos tipos de argumentos racionales y argumentos afectivos. Los ejemplos vemos allí detalladamente. Vemos un ejemplo racional. Debemos utilizar, dice, las redes sociales porque nos permiten relacionarnos con muchas personas y estar siempre bien informadas. ¿No? Es un argumento de razón. Otro argumento, debemos utilizar las redes sociales porque todo el mundo lo hace, no es algo afectivo. Otro argumento, encontramos en este ejemplo que los niños no deben utilizar las redes sociales porque en ellas pueden encontrar a gente peligrosa. Vemos, es un argumento de razón, razonable, pero también encaja con un argumento afectivo, un sentimiento de miedo, ¿no? Encontrar a gente peligrosa, ¿no? que da miedo en sí. Otro ejemplo que podemos observar, los beneficios del reciclaje, ¿no? Vemos, nosotros conocemos esto, a favor y en contra. Algunas pruebas que da a favor y algunas pruebas en contra. Eso también lo vamos a encontrar cuando nosotros desarrollamos un tema de investigación. Las características que presenta una columna de opinión es importante el emisor, ¿no? Es importante porque es el colaborador en sí de esa columna de opinión. El mensaje es la combinación, ¿no? La exposición sobre los elementos importantes que realza ese tema de opinión. La estructura es una estructura absolutamente libre, pero encaja, se familiariza con el texto argumentativo en la brevedad posible. Si se llama columna es porque ocupa el espacio de una columna. La intención del discurso, antes que dar a conocer la opinión del autor, la finalidad es literaria, ¿no? El placer estético, que tenga un poco de humor, de gracia, ¿no? Que le causa risa también a los lectores. Aspectos lingüísticos que se debe presentar en la columna de opinión están muy presentes, todos los recursos que conducen al humor, ¿no? A los juegos de palabras, la ironía. También encontramos tres propiedades básicas en una producción escrita que comunica algo. La adecuación. ¿Cuál es la intención en sí del texto que usted quiere expresar? El estilo que usted le puede dar a la columna de opinión. La intención comunicativa que usted quiere enseñar. La coherencia en sí. La información debe presentarse de manera ordenada, de manera comprensible para los lectores. La cohesión, debe establecerse relaciones entre los diferentes elementos del texto de manera adecuada y coherente en todos los conectores que se presenta en el texto de opinión. Debemos tomar en cuenta, vemos ahí un ejemplo, ¿no? Un texto adecuado, tener la idea presente, esta pregunta, ¿cuál es la intención en sí del texto? ¿Quién es el receptor? ¿Con quién usted se va a transmitir? ¿Qué canal de comunicación se va a utilizar en este caso? Eso sería tomar en cuenta para un texto adecuado. Un texto coherente, seleccionar, como dije al principio, la información y organizarlo, planificarlo con un esquema, ¿no? La utilización de esquemas que permite organizar y planificar un texto. La distribución en párrafos, apartados o frases. También un texto cohesionado tiene mucha importancia sobre la utilización en sí de los conectores, los marcadores lingüísticos que muestran la organización de las ideas. Dentro de la estructura de la columna de opinión siempre lo vamos a encontrar en la parte
final, ¿no?, de los diarios y también de las revistas. El título de la columna siempre viene a ser el mismo. De esta forma los lectores pueden identificarla fácilmente en el diario o en las revistas. El autor es el autor de la columna de opinión. Normalmente es una persona con prestigio, es una persona famosa o con conocimientos específicos sobre un tema determinado. A menudo el nombre del autor viene acompañado de una fotografía, ¿sí?, la foto del columnista. El título del artículo, aparte del título de la columna, también hay un título del artículo que cambia cada vez. En este caso viene a ser "Quien mucho abarca, poco aprieta". Ese es en sí el tema. El artículo tiene una extensión fija y está escrito con un estilo personal. Habitualmente sirve para exponer la opinión en sí del autor sobre temas de actualidad. El artículo trata de convencer en sí al lector, de persuadir en sí al lector sobre un determinado punto de vista. Eso viene a ser la columna de opinión, ¿no?, sobre un tema que usted conoce, que usted tiene interés y quiere darle a conocer. Eso sería la parte importante de una columna de opinión. Muy bien, sin más preámbulo, vamos entonces a dar como concluido hasta aquí. Preguntas, algunas sugerencias, dudas, lo vamos a ver en la plataforma Pagos.